Bueno, entonces esta es la primera clase del periodo número 3. Vamos a ver técnicas de biología molecular. Como les digo, está en el capítulo 32, el cual va a ser la referencia principal de esta clase. Así que pues vamos a dar inicio. Vamos a intentar conocer los elementos principales de la reacción en cadena de la polimerasa y tengo otro objetivo también para ustedes, que sepan diferenciar las técnicas de biología molecular según su utilidad. Ese es lo que yo necesito y deseo. Acá ustedes están viendo primero para sacarnos y diferenciar un poco de lo que son las pruebas inmunológicas que ustedes hacen, ¿no? Que todos hemos hecho. Y pues nosotros allá buscamos anticuerpos, antígenos, o sea que buscamos la producción de las células de defensa de nuestro cuerpo para después poderlas diferenciar. Digámoslo de esta manera, que nosotros estamos, bueno, no diagnosticando, identificando la enfermedad de forma indirecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscamos el anticuerpo que provoca ese antígeno que entra y así fue como lo detectamos en las pruebas enzimáticas o en las pruebas inmunológicas. Vaya. Entonces, cuando nosotros hablamos de diferenciación de antígenos, nosotros sabemos que estamos detectando, digamos, al organismo vivo de esa manera. Lo estamos detectando que está ahí, que está adentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso hay algunas pruebas combinadas, ¿no? Que dicen son más exactas, porque son de antígenos y anticuerpos. Aparte, es que cuando ustedes buscan anticuerpos, pueden decir que la infección es una infección, puede ser una infección del pasado, no saben si fue en este momento, no saben en realidad cuándo fue, ¿ya? Entonces, una PCR va a detectar una porción específica, como aparece ahí. En este caso dice RNA, si el virus tiene RNA, entonces la va a detectar, ¿sí? Entonces, para poderla detectar, tiene que estar dentro de la muestra. Tiene que estar. O sea, si ya no está, ya no se puede detectar. Eso sí, la PCR no nos va a decir si el organismo está vivo o está muerto. Solo detecta que hay material genético de él o de lo que queramos buscar presente. Así de simple. Por eso es que es una prueba que se utiliza para forense, para básicamente donde exista RNA y donde exista ADN, pues se puede utilizar la PCR y las técnicas de biología molecular. ¿Ok? Entonces, hagan esa diferenciación, ese esquemita, ¿sí? Y pues acá ya vamos a aprender qué es lo que vamos a ir buscando. Entonces, en ese caso, algunos conceptos importantes. Vamos a ver, pues, el DNA, o el ADN, que ya saben ustedes lo que es, ¿no? El material genético es aquel montón de letritas, es todo eso. Todo lo que han estado viendo en este periodo, todo ello es el DNA. La polimerasa, ¿se acuerdan de la polimerasa? Que está pues implícita en los momentos de la replicación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del mecanismo de la replicación? ¿Cómo replica el ADN? No sé, ¿alguien se acuerda de alguno de los procesos de replicación del ADN? Catherine Machado, ¿cómo inicia la replicación del ADN? Bueno, no está Catherine. Vale. María Alicia Morán. No sé si mal no recuerdo, inicia con la síntesis. No. No. Leslie Zabaleta. Por la Si no mal transcripción. recuerdo, Liz, que nos va ayudando a colocar los nucleótidos para complementar la cadena nueva que se va formando. Sí, exacto, los procesos de replicación de ADN, y es que eso quería escuchar. Fíjense cómo están todos uniendo la síntesis de proteína, y eso es lo que yo les dije. Todos están uniendo la síntesis de proteína con el proceso de replicación, que son dos procesos completamente diferentes. La síntesis de proteína es donde el ADN pues
hace la transcripción, la traducción y la replicación del ADN. Lo único que busca es copiar otro fragmento de ADN. Es lo único que busca. Si ustedes se recordarán, hay un proceso de iniciación donde la helicasa rompe los puentes de hidrógeno. No se acuerdan, ¿verdad que sí? Y posterior, ¿qué pasa? ¿Quién se acuerda de los mecanismos de replicación? ¿Quién se acuerda? La isla topoisomerasa, ¿no? También la topoisomerasa relaja, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para que la cadena no se vuelva a unir, ahí aparecen aquellas proteínas que mantenían la cadena unida, pues las relajamos para poner acceso a la cadena. Después, ¿no se acuerdan de la polimerasa que va uniendo los nucleótidos, ¿verdad? Sí, después la ligasa vuelve a unir la cadena y nos queda una cadena hermana. ¿Era así o no era así? ¿Se recuerdan todos? Vaya, todos aquellos que tengan en la mente traducción, transcripción, por favor, acuérdense que ese es el otro proceso del ADN que no tiene nada que ver con la replicación. Ese es un proceso para crear proteínas. El proceso de la replicación es el proceso conservativo y es el proceso en el cual el ADN, ¿sí?, mantiene la misma información dentro de las células. Necesita hacer una división celular, copia todo el material genético para que una célula se lleve la misma información genética. Ese es el proceso de replicación. ¿Hay alguien acá que no lo tenga claro? Porque yo acá pues fácilmente puedo cerrar esta clase y abrirla esa clase para explicarla, pero no nos podemos seguir si no lo tenemos claro. ¿Lo tenemos claro? Alguien que no lo tenga claro no tiene por qué, solo pregunte qué parte no tiene clara. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está Tomás? Que no me fijé. No están. Bueno, no está. Jocelyn Castro. Tampoco. Sí, aquí estoy. Dígame, ¿se recuerda el proceso de replicación? ¿Está claro? Sí, yo recuerdo que era la duplicación del genoma. Ajá. Es la duplicación, sí, de manera conservativa, en donde se van copiando las unidades. ¿Se acuerdan de la polimerasa? ¿En qué sentido va la polimerasa? ¿En qué sentido copia la polimerasa? ¿Alguien recuerda? Usted si lo recuerda, dígalo. Si no, alguien que recuerde en qué sentido copia la polimerasa. Es como invertido. Creo que era de 5' a 3', no me acuerdo Ok, muy bien. así es. No vayan a olvidar eso. Acuérdense, va de 5' a 3'. No puede la pobrecita copiar en otro lado, por eso se creaban los fragmentos de Okazaki y todo eso. Vamos, que todo eso lo necesitamos ahorita. Sí, los oligonucleótidos son polímeros cortos de ácidos nucleótidos. ¿Qué eran los ácidos nucleótidos? ¿Qué eran? Disculpe, Lick, no era el ARN. Sí, sí, y los polímeros son todos aquellos donde van unidos. Y ustedes se recordarán que cada nucleótido llevaba una ribosa, llevaba, y todos los componentes que llevaba, ¿no? ¿Se recuerdan? El grupo fosfato. Entonces, el proceso in vitro se conoce como todo aquel que se hace en un tubo de ensayo. Sí, aquí ya les voy dando la clave. Lo que van a ver ahora es el proceso de replicación del ADN in vitro. ¿Qué estoy diciendo? En un tubo de ensayo. Porque normalmente ustedes vieron el proceso de replicación, ¿sí? Lo vieron cómo se hace adentro de la célula. Pues hoy día es in vitro, o sea, en un tubo de ensayo, en un tubo, ¿sí? Y este concepto, cebadores o primers, ¿sí? Iniciadores, cebadores, primers, acuérdense, es una secuencia de inicio de la replicación de una hebra de ADN. Ya la vieron también porque había un iniciador, un primer, adentro de la replicación del ADN, que era en el segmento en el cual se iba a comenzar a hacer la burbuja de replicación. ¿Ya? ¿Se recuerdan de eso? Bueno. Valiéndonos de todo ese recordatorio, la PCR me parece una buena definición de, eso está difícil de pronunciar, de Dimitrov-Korsakoff. La PCR consiste en encontrar un fragmento, escuchen, pequeño, necesario del código del ácido nucleico de la vida y amplificarlo en numerosas copias, ¿sí?
hasta el punto de que esta sea muy fácil de detectar y cuantificar. O sea, ¿qué hacemos? Buscamos un pedazo de interés adentro de todo ese gran genoma, ¿sí? Lo multiplicamos para poderlo ver, detectar o cuantificar. Y aquí ustedes se recordarán de todo lo que han visto. Entonces, desde el modo que dice detectar y cuantificar, entonces hay líneas de corte, hay líneas de detección y todo lo que lleva a una prueba normal. Entonces, escuchen eso. Entonces, es una muy bonita definición. Entonces, una definición ya de libro, ¿sí? Ya de libro de lo que es la PCR, es una herramienta de biología molecular que permite producir múltiples copias de una región de interés. Por favor, síganme. Si al momento de lo que voy explicando no me siguen, ustedes solo me dicen, acá ya nos perdimos. Cualquiera, no tengan miedo, cualquiera lo puede decir. Entonces, acá están viendo a la línea derecha, ahorita no le pongan mucha atención, pero ese es un proceso, ¿sí? En el cual ustedes están viendo que de dos hebritas que están viendo ahí que se separaron, después tienen un montón, ¿sí? Entonces, de eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Y abajo, pues solo están ejemplificando una imagen en la cual estamos viendo un tubo de ensayo, estamos viendo ADN, primer, y estamos viendo una maquinita ahí atrás. Eso le está diciendo de que este proceso que vamos a ver es in vitro, o sea, es en el laboratorio, ¿sí? Entonces, acá terminábamos la definición con región de interés. Entonces, lo primero que se tienen que preguntar es, ¿y qué es la región de interés? Porque dice que va a multiplicar una región de interés. ¿Y qué es la región de interés? Pues la región de interés va a ser aquella que les interesa a ustedes detectar. Y dentro de una bacteria, dentro de un virus, siempre, o dentro de una persona, siempre va a haber una región de interés. ¿Y saben cuál es? El gen. La porción de gen que es y lo identifica precisamente a esa persona. Y las están viendo ahí. Miren, cuando ustedes han leído un inserto, no sé si lo han leído, el del VIH, ahí dice qué proteína detecta. ¿Qué proteína detecta? El inserto del VIH que ustedes hacen de la prueba de antígenos. ¿Qué proteína detecta? No saben. Vaya, no vayan a volver a hacer ningún test de inmunoensayo o cualquier test sin saber qué están detectando, por favor. Detectan la proteína P24 porque es única en el virus. Y aquí están viendo la descripción de un virus, ¿sí? Que tiene diferentes proteínas, la proteína M, la proteína N, ¿sí? Y estas proteínas son codificadas por un gen porque ustedes ya saben que todas las proteínas del ADN están adentro de un gen y están adentro de letras, ¿no? G, G, C, C, G. Entonces, ese espacio de interés es el que ustedes van a buscar, ¿sí? Esa es la región de interés, ¿sí? La región de interés que yo voy a buscar es una parte pequeña de todo ese gran virus para yo poderla detectar en el laboratorio, ¿sí? Otra región de interés, mírenlo acá. Acá ya está distribuida. Aquí están viendo el virus del SARS, que por cierto es del COVID-2, ¿no? Entonces acá tienen la estructura, miren qué bonita la estructura, ¿sí? Aquí está la nucleocláxide, pero cada membrana, cada envoltorio, sí, cada parte de él está codificada por un gen, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y cada parte del gen tiene una secuencia, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Entonces acá está el virus, entonces para buscarlo a él, no se va a buscar todo el virus, sino que se va a buscar una secuencia, ¿sí? Por ejemplo, la más común es esta ORF1, que es la que se busca en el virus que pertenece a una parte de la membrana y también se busca la nucleocláxide del virus. Entonces, eso es lo que se busca, una porción de él mediante un gen, ¿sí? Aquí está. Entonces, ¿cuál es la región de interés? Pues esa porción. Ahora, a ver, a dónde los que expusieron el cáncer de mama, ¿cuál es el gen más frecuente para el cáncer de mama? ¿Quién se acuerda de lo que leyó? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Había un gen muy importante que decía que había unas variantes ahí, que era el que al haber una mutación ahí, propiciaba que hubieran más casos.
Ok, nadie se acuerda. Ven, esa es El, la... el Ajá, DRCA1, creo, DRCA1, sí. creo que ese es. Hay 1 y 2, ¿verdad? Va, esa es la región de interés, ¿ya? Si ustedes quisieran detectar posibles mutaciones, entonces, ¿cuál es la región de interés? Esa. Entonces, cuando ustedes escuchen región de interés de la prueba o qué voy a detectar, entonces es eso, ¿sí? Depende de la prueba. Aquí hemos estado discutiendo sobre infecciones, enfermedades infecciosas, ¿no? Y ahorita acabamos de mencionar sobre alguna variante genética de nuestro organismo. Entonces hay que buscar ese gen y esa es la región de interés. ¿Ok? Entonces un poco de la PCR, pues acá este señor, Gary Mullis, la inventó. Allá dice él que fue por un día iba manejando con la novia y de repente no sé qué se habrá acordado porque dijo, voy a hacer esto y lo hizo. Entonces, la idea es muy básica, lo que él hizo. Dijo, bueno, ¿cómo está eso de que nuestro organismo crea múltiples copias haciendo uso de la polimerasa y cómo nosotros no lo podemos hacer? Entonces, él lo que hizo fue replicar en el laboratorio lo que nosotros hacemos adentro de nuestro cuerpo, pero en un tubo de ensayo. Entonces, tenía varios problemas, ¿sí? Muchos problemas, porque la polimerasa de nosotros no llega a altas temperaturas y bla, 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 y así fue como se fue desarrollando la técnica, ¿sí? La técnica se fue desarrollando con numerosos descubrimientos. Eh, las primeras PCR duraban horas, muchas horas para llegar a una, a un resultado, pero hoy día se puede decir que son relativamente sencillas gracias a los numerosos descubrimientos que vamos a ir viendo poco a poco. Esto es un esquema general de lo que es una PCR y mi idea es que ustedes ahorita mediante un flash, así, le tomen ahí una captura de pantalla porque todo lo que ven ahí es lo que vamos a hablar. Una PCR está compuesta de una muestra de ADN, primer, nucleótidos, a ver si se acuerdan qué son los nucleótidos, Taq polimerasa, un buffer en el que van a nadar, un tubo de PCR y un equipo que se llama termociclador. Tiene 3 fases, ¿sí? La fase de desneutralización o iniciación, la fase de alineación o hibridación y la última fase es de extensión. Y ahí hay temperaturas, hay un montón de cosas y hay unos esquemitas que vamos viendo. Por ejemplo, en el primero se ve que se rompe, creo que todos lo ven. Entonces, fácil. El primer esquema que se llama desneutralización es el rompimiento. El rompimiento de la cadena, que si me recuerdo del ADN, de cómo se replicaba, esto lo hacía la helicasa. Y aquí lo hace la temperatura. Ya la vamos a ver. La fase de alineación, que también existe en la replicación, que era cuando se unían los iniciadores para hacer las burbujas de replicación. Acá nosotros le colocamos los primers a la región de interés y la fase de extensión, que es cuando la polimerasa copiaba todo. Acá la de nosotros se va a llamar Taq polimerasa porque viene de esta bacteria. Ahora hay unos cambios, pero se quedó así, de esta bacteria que aguanta grandes temperaturas, temperaturas altas, pues. Entonces, eso es nada más de forma general. Ok. Entonces, el diseño de una PCR está ahí. ¿Sí? Hay que separar las hebras, hay que hibridarlas, hay que colocar porciones de ADN, hay que colocar oligonucleótidos, hay que añadir polimerasa y hay que añadir cebadores. Eso es bien general. Acá ahorita no estamos haciendo nada, solo estamos acumulando información. Ya la vamos a ordenar. ¿Ok? Acá de igual manera, ¿sí? Acá hay un pequeño esquemita, ¿sí? En el cual pues, como la PCR de hoy en día, ¿sí? Se coloca, por así decirlo, todo en un tubo de ensayo, como que fuera una pequeña ensaladita, que lleva todos los componentes que acabamos de mencionar y lo vamos a colocar en el termociclador que funciona como una gran cafetera, o sea, aumentando y bajando las temperaturas, y así vamos a producir la copia. Los usos de la PCR son extensos, variables, enormes, ¿sí? Hemos descubierto criminales, personas que han asesinado, identificación de restos humanos,
Se pueden clonar genes, se pueden detectar mutaciones, enfermedades, se puede determinar si un ADN ha estado, cuánto tiempo ha estado ahí, debido a su nivel de degradación, y se puede observar la eficacia de un antibiótico, se puede rastrear resistencia bacteriana, se puede hacer prácticamente de todo lo que se necesita identificar una secuencia, todo lo que ustedes quieran, se puede llegar a hacer, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué son los cebadores primer, pues es una secuencia y longitud, ¿sí? Que va a ir y va a determinar el pedazo del gen que nosotros vamos a copiar, ¿sí? Acá, como pueden ver ustedes, generalmente se le llama a un primer frente y al otro reverso, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, acá van a identificar esta porción objetiva, que es la que nosotros queremos copiar. Entonces, el primer va a ser el iniciador que se va a colocar acá y va a comenzar a copiar para acá y el reverso para allá, ¿sí? Para lograr la copia del segmento de interés. Entonces, el primer es ese iniciador, ¿sí? Que nos va a decir a dónde vamos a comenzar a copiar. Esto es bien importante, ¿sí? Después, cuando sigamos avanzando, vamos a ver cómo es que se crean estos primers y estos iniciadores. Por el momento lo vamos a ver como un componente más que lleva nuestro PCR. El ADN molde, ¿sí? El ADN molde, pues, es esa muestra, ¿sí? Que ustedes van a colocar, que es, o se va a convertir en cadena sencilla para, mediante la desneutralización, para que nosotros podamos colocar esos primers. Miren dónde van ahí, ya vieron. Abrimos la cadena, miren dónde van. Los primers que vimos anteriormente, para poder copiar esa parte. Acá está nuestro termociclador, que también fue un evento, fue un gran evento, digamos, y fue posterior. O sea, los primeros PCR no se hacían en termociclador, ¿no? Sino que se subía la temperatura. Ya se imaginan así como hicimos la extracción de ADN, ¿no? Subiendo la temperatura, sacando el tubo, ¿sí? Y ahí agregando, calculando todo. Pero ahora tenemos este equipo, que es exactamente el que tenemos en el laboratorio, que sube la temperatura y asimismo la enfría de forma rápida. Ya van a ver por qué. ¿Sí? Entonces esto pues también fue un gran descubrimiento. Y pues otro componente que tenemos, como ya lo vimos, la Taq polimerasa, ¿sí? Que es una enzima termoestable capaz de incorporar nucleótidos desde 3' hasta 5', que es lo que hace la polimerasa. O sea, aquí solo le hemos agregado la palabra Taq porque viene de esa bacteria. Es todo lo diferente. Y pues anteriormente se usaba la polimerasa de la E. coli, como siempre la E. coli, ¿verdad? O sea, todo lo primero es la E. coli, porque era la bacteria que más conocíamos. Incluso, si ustedes recordarán, parte de la historia fue la primera que se le descubrió todo el genoma. Es la bacteria estándar que nosotros ocupamos para modificar genéticamente, siempre la E. coli. Entonces, la E. coli era la polimerasa de ella, pero como saben, ella no tiene la característica de vivir acá a altas temperaturas. Entonces, esa fue la variante que se le incorporó después a la PCR, porque si no, cada vez que se hacía el proceso, ya van a ver cuántos ciclos tiene una PCR, había que agregarle Taq polimerasa porque se desintegraba a altas temperaturas. Después tenemos otro componente que es el cloruro de magnesio. Fíjense que se ocupa como un cofactor, ¿sí? Que aumenta la actividad enzimática de la polimerasa. Y su concentración es muy delicada. O sea, ahí está la concentración que va entre 1.5 y hace de que la polimerasa trabaje bien. Este es como un medio, como es un medio acuoso en el que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, hay que tenerle a la polimerasa una concentración adecuada de todos los iones en la que él trabaja dentro de nuestro organismo para que pueda trabajar bien. O sea, en agua no va a trabajar, en agua destilada no va a trabajar, sino que necesita los componentes, ¿sí? Que la estimulen a realizar bien su trabajo, ¿sí? Entonces, acá para que vean un ejemplo de qué estamos hablando, porque pues también cloruro de magnesio, Taq polimerasa y santo Dios, ¿y cómo voy a ver eso? Ahí lo están viendo, es un tubo, es un reactivo más. Así son. Ahí está el cloruro de magnesio arriba y ahí está la Taq polimerasa. Ah, eso era así. Y así de importante es. Miren acá arriba, es una prueba de diferentes concentraciones de Taq polimerasa y
pruebas de PCR punto final. Y como pueden ver, algunas se miran bien claritas y otras se miran feas, pálidas. Y aquí diferenciación de Taq polimerasa y algunas ni siquiera se ven. ¿Qué estarían dando ahí? Un falso negativo. Imagínense fuera de algo sumamente delicado, falso negativo. Entonces, por eso es importante las concentraciones y la prueba es muy delicada, ¿sí? Es muy sensible en concentración y en volúmenes que nos puede dar un error, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces acá está lo que se conoce como solución, que es la incorporación de todos los componentes que hemos visto o escuchado adentro del tubo de ensayo que dijimos de que iba a ser in vitro la reacción. Entonces, ahí va el cloruro de magnesio, ahí va la polimerasa, ahí va el ADN molde y ahí van los cebadores. Ojo acá, ahí en el foro hay una pregunta. Yo necesito que ustedes lean antes de responder, ¿sí? Sino que siempre analicen y sean que han entendido lo que encontraron, ¿sí? Dice que es el master mix. Imagínense todo lo que acabamos de mencionar ahorita. Imagínense estar pipeteando cloruro de magnesio. Imagínense estar agregando nucleótidos que están acá, ya lo vieron. Hay que agregarle 0.5 de nucleótidos. Hay que agregarle 0.57 de Taq polimerasa. Hay que agregarle cloruro de magnesio. Hay que agregarle un medio acuoso, ¿sí? Que se llama agua de grado molecular. Hay que agregarle todo eso y hay que ponerle como estable y en concentración. Pues a alguien se le ocurrió hacer una muestra estándar en la cual la mayoría de PCR funcionaran, que tuvieran todos estos componentes que están a la derecha. Obviamente los cebadores no, porque cada primer va a ser diferente, ¿verdad? Porque cada lugar, objeto, cada prueba va a tener diferente región de interés. No es lo mismo una que busque COVID a una que busque virus del papiloma humano. Estamos claros en ello, ¿verdad? Ni tampoco el ADN molde va a ser el mismo, porque eso depende de tantas muestras tengan. Si tienen 20 muestras, pues van a tener 20 ADN molde, porque son diferentes personas, ¿verdad? Pero todo lo demás sí que era básicamente lo mismo, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió crear el famoso Master Mix, ¿sí? Que es que lleva todo esto en una concentración más o menos adecuada, que después pues uno tiene que ir ahí más o menos modificando, pero generalmente funciona bien y a eso se le llama Master Mix. O sea, miren qué elegante y miren qué fácil va a ser. Ya no vamos a agregar concentraciones y estar ahí calculando, sino que vamos a tener un Master Mix y todo esto ya va a venir en un solo tubito. A eso se le llama Master Mix, pero necesito que investiguen y ustedes si lo entienden, acuérdense que vamos a tener práctica y si no vamos a llegar ahí como, no sé, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces, así que es. Entonces, ahora vamos a los pasos de la PCR. ¿Sí? Miren, ahí están los 3 pasos. Quiero que los vean. Presten atención. Eso es lo que pasa. Ahí está la desneutralización. ¿Cómo se hace? Ahí arriba está la temperatura. 94 grados centígrados. Se rompen las cadenas por la presión de gran fuerza de la temperatura, ¿sí? Posteriormente se alinean los primers, miren acá, y en la extensión va la polimerasa y como ven cambia la temperatura. ¿Por qué cambia? Porque la polimerasa que tenemos funciona mejor a 72 grados centígrados. A 72 le encanta trabajar a ella. Entonces la ponemos en esa temperatura y ella trabaja. ¿Estamos? Ahí están los 3 pasos. ¿Sí? Bueno, entonces acá está el esquema, digamos, a modo de foto, ¿sí? Y lo tienen ahí, ¿sí? Está la desneutralización a 94, está la hibridación, ya les dije, es lo mismo que alineación, ahí están los primers pegándose, y acá está la extensión. Miren cómo recoge en la extensión, miren que aparece DN, dinucleótidos. Si alguien se acuerda, dinucleótidos. Si alguien se acuerda, ya lo vimos, ¿no? Eran componentes. Sí, los dinucleótidos. Sí, dinucleótido de adenina, dinucleótido. ¿Se acuerdan de guanosina? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la polimerasa acá va a ir agarrando esos nucleótidos que nosotros dimos, los dinucleótidos que dimos, y los va a ir incorporando a la cadena de forma complementaria, como lo hacía de forma natural nuestro cuerpo. O sea, en la G va a poner
¿Cuál la C? Y así. Y así, poco a poco. Entonces, eso es el proceso, digamos, de forma general. Ay, permítanme. Que teníamos ahí una compañera escribiendo, creo que sin querer. Bueno, entonces acá tenemos los pasos ahora descritos de la PCR. La desneutralización va a tener dos pasitos. La inicial, que dura más tiempo, dura alrededor de 5 minutos a 10 minutos, y esto es para poder romper todo el ADN que nosotros vamos a meter de la muestra, ¿sí? Y después va a ser 30 ciclos, ya van a ver a qué se refiere con eso, de aproximadamente 30 segundos, ¿sí? ¿Ya? Para poder extender y poder hacer después toda la replicación. ¿Cómo así? Bueno, acá está la desneutralización. Miren, esto es lo que hace, ¿no? Rompe las cadenas. La primera va a ser extensa, ¿sí? Y después va a venir la alineación, ¿sí? La alineación, que también se está viendo acá, ¿sí? Es ese proceso en el cual se van a unir los primers a nuestro ADN desneutralizado, separado, ¿sí? Entonces está acá. Ya este es el proceso de alineación, solo es, como subimos la temperatura, después la bajamos, entonces ahí aprovechan los primers porque son complementarios, ¿se acuerdan? O sea, ellos andan buscando a dónde van, o sea, a dónde va la G, la C, entonces ahí se pegan, aprovechan, se van y se alinean, ¿ya? Eso es lo que hace la alineación. Y la extensión, pues, ahí nuestra TAC polimerasa va uniendo de forma complementaria nuestro ADN. Entonces, este proceso, como ustedes se recordarán, decía que la PCR es una herramienta para generar múltiples copias. Entonces, lo que se va a hacer es hacer este mismo proceso que ustedes están viendo repetidas veces. Y como vieron ustedes ahí que 30 segundos otro, 30 segundos otro, 30 segundos otro, entonces al final la prueba va a terminar tardándose 1 hora 10, 1 hora 30 y depende, ¿no? Cada prueba, ya vamos a ver a qué se debe, es a la concentración de guanina y bla, 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 que se debe el tiempo en el cual nosotros vamos a aplicar cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué hemos mencionado PCR, PCR, PCR? Y algunos de ustedes, cuando han estado leyendo sobre COVID o sobre algo, han escuchado la palabra RT-PCR, ¿sí? No sé si se han fijado, ¿ya? El PCR aparece aquí en el centro. Acá yo les he hecho a ustedes un esquema para ver si nos logramos entender. Acá está, miren, desneutralización, ya, fíjense en el centro, ¿sí? Estamos. Pero el PCR tiene muchas variantes que nosotros las vamos a ver después. Depende de lo que ustedes quieran identificar, así tiene las variantes. Cuando ustedes ya se lean el capítulo 32 y vengamos a la otra clase, yo espero, y cuando nos podamos ver, yo espero que podamos conversar, espero que podamos, o igual cuando hagamos la prueba, ¿no? Espero que podamos conversar y decir, ok, Nick, yo leí esto, porque algunos los he escuchado mencionar secuenciación, Sanger y cosas así, y yo quiero que todos lleguen al entendido de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, en este momento estamos en la técnica de copiar un fragmento, un pequeño fragmento. Entonces, ese tiene varias variantes. Acá tenemos un detalle. Si ustedes recordarán, los virus no se pueden replicar ellos solos. Ya se recordaron ustedes, ¿verdad? Sino que necesitan una célula, ¿sí? Para poderse replicar. Y ellos hacen también transcriptasa reversa, que es lo que significa la RT. Transcriptasa inversa o reversa. ¿Sí? Entonces, nada más porque el COVID es un virus,
es que lleva ese RT inicial. O sea, hacemos un paso previo a la PCR que acaban de ver, en la cual se convierte el ARN viral en ADN, porque la polimerasa solo copia ADN. Estamos. Entonces, la transcriptasa reversa es un paso que se hace previo, digamos, a la PCR. ¿Sí? Después, a la derecha, como ejemplo, les tengo un proceso que se conoce como PCR-LFP, que es de fragmentos de enzimas de restricción. ¿Sí? ¿Y esto qué pasa? ¿Y esto qué ondas? Es una PCR, ¿sí? En la cual se hace un paso después de la PCR. O sea, luego de haber hecho la PCR, hago otro paso más. Y lo que hago es cortar un pedazo, ¿sí? Del ADN para así poder leer fragmentos y diferencias de una región. Por ejemplo, en un alelo, ¿sí? En un alelo, si una persona tiene una G y otra persona tiene una T, ¿cómo lo sé? Ah, ocupo una enzima de restricción que solo corta las personas que tienen G. Y de esta manera puedo diferenciar los dos alelos, el que le dio su papá y el que le dio su mamá. ¿Qué le parece? Súper interesante, ¿verdad? Así sabemos qué alelo tiene la mutación y qué alelo no la tiene. Básicamente así, miren. ¿Ve? Eso es lo que hace la enzima de restricción. Básicamente la genealogía que ustedes vieron pasada a la vida real. Eso es lo que hace la enzima de restricción. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de PCR, muchos tipos de PCR. Primero Dios acaba de estar mucha gente que van a estar en laboratorios de fertilidad, haciendo pruebas, algunos solo con transcriptasa inversa, quién sabe, porque van a estar viendo solo VIH, viendo solo eso. Otros posiblemente estén solo con PCR tradicional, otros van a estar con PCR cuantitativa, que ya la vamos a ver, pero ahí estaríamos hablando de otro variante de PCR, y otros van a otro tipo, no variante, tipo. Y otros posiblemente van a estar detectando mutaciones mediante esta diferente técnica. ¿Ya? Entonces, eso era más o menos lo que traía yo este día como introducción. Ahí les dejé algunos ejercicios, bueno, no ejercicios, conceptos, comentarios. Les dejé una canción también que no la hice yo claramente, porque no tengo dotes, pero está allí en la red que me parece bien interesante y una forma rápida de aprenderse los pasos de PCR que me ha funcionado bien en otros años. Y les dejé algunas preguntitas también. Les dejé un inserto para que ustedes lo vean. Les hice dos preguntas también. Lean porque ahí hay una que necesito que la lean porque quiero saber por qué no siguen a veces indicaciones. La vez pasada les dije que tenían que comentar a su compañera y unos no lo hicieron. Unos lo hicieron tan bien que si ustedes se fijaron, les he subido 50 centésimas en la casilla por haber participado, porque si no les cuadran las notas es por eso, porque les he subido ya los que participaron en el foro 1, en el foro 2, ¿sí? Por eso me tardé muchísimo en revisarlos, pero tomé a bien todos los aportes que ustedes realizaron. No sé si tienen algún comentario. Diga. Yo tengo una duda. En el caso, como usted mencionó, ¿verdad? Que los virus necesitan, digamos, una célula para poder replicarse. Entonces, digamos, en los virus solamente se va a hacer el PCR de transcripción reversa, algo así creo que era, ¿verdad? Sí. Y el PCR normal, pero ¿y el último que usted mencionó que era el que cortaba, ese para qué se puede ocupar? Eso se puede ocupar, mire, nosotros lo hemos ocupado para un montón de cosas, pero generalmente, y el ejemplo más común es para diferenciar mutaciones o alelos diferentes. Fíjese bien en la cadena que, en el ejemplo que está acá, que aparece acá. Fíjense bien en esto. Acá corta un fragmento porque no teníamos la culpa. solo que quizás apague el micrófono porque Es que no tenemos culpa que estés enfermo. bueno, tengan cuidado con el micrófono, por favor, porque están interrumpiendo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ocupamos la enzima de restricción para poder diferenciar alelos. Ese es el ejemplo. Acuérdense que son los alelos. Todos ustedes tienen dos alelos. Uno que le dio su papá y otro que le dio su mamá. Entonces, si usted replica una parte de PCR, no le va a poder diferenciar si usted tiene una G, acuérdense, una mutación puntual, y la otra, y en su otro alelo tiene una T. Eso no se va a poder diferenciar.
ya en una PCR tradicional. Entonces, esta, si usted le agrega la enzima de restricción, después va a detectar que hay una G y la va a cortar, ¿ya? Entonces, cuando usted haga la lectura, va a poder diferenciar, como está acá, el corte. Miren acá, por ejemplo, en el primer caso, acá no cortó la enzima de restricción porque no hay variante. Entonces, da solo una sola mancha. Ahorita sí la vamos a diferenciar, da solo una sola medición. Pero acá usted era heterocigota, miren. ¿Y qué pasó? Cortó. Y miren, dio 2 alelos. Hay una doble lectura, gracias a la enzima de restricción, yo le puedo decir a usted que usted es heterocigota, no homocigota. Más o menos, ¿sí? Si todavía me sobreviven las enzimas de restricción, porque estas se mueren, se degradan bien rápido, yo tengo algunas, no les prometo que lo vamos a hacer porque pues se lo podemos hacer. El caso es de que todavía estén vivas. Si están vivas, lo vamos a hacer y podemos obtener esta clase de resultados para que ustedes vean. Acá yo le puedo decir a alguien, el que leyó el inserto, el que leyó el estudio me va a comprender si para la inserción de lesión usted tiene inserción o de lesión. Yo le puedo decir a usted, usted es heterocigoto. Si usted tiene la mutación C677T, yo le voy a decir a usted si usted la tiene o no la tiene. Así. Para eso me sirve. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda? O sea que es heterocigoto porque dio las 2 líneas. Ajá, en ese caso en la lectura es heterocigoto porque dio las 2 líneas, porque la enzima de restricción cortó la hebra. Entonces la separó y usted tiene 2 lecturas. No se preocupen. Bueno, no se preocupen que esta es la clase introductoria, ¿verdad? Después va a haber una clase sobre enzimas de restricción, va a haber una clase sobre transcriptasa reversa. Por eso acá solo está así. Entonces, en la próxima que ustedes lean el capítulo 33, ahí van a estar las explicaciones de la transcriptasa inversa y algunos otros tipos. Y ya van a ver que uno hasta se hace bola, porque esta gente a veces cuando escribe, pone demasiadas variantes y no me las separa. Entonces ustedes se confunden. Entonces yo acá les estoy haciendo un esquema para que vean que cuando hablamos de tipos son a veces procesos, pero en todos está implícita nuestra técnica madre que va a ser la PCR. ¿Sí? Como vieron, ya vieron por qué se llama PCR, ¿no? Porque la polimerasa y la reacción de ella es la verdad, toda la prueba. O sea, aquí la polimerasa es la que trabaja. Entonces, por eso reacción en cadena de la polimerasa. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera decir? Porque si no, pues ya, nomás dije, ya terminamos todo, se comenzaron a salir varios, pero vamos a hablar algo de cómo presentar la investigación, pero necesito cortar la clase si ya no tienen alguna duda, porque si no va a pesar mucho cuando la suba. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre la clase? ¿No? Bueno, entonces, esta pues, se me había olvidado que había agregado esta última diapo. Aquí está la PCR, aquí está el producto amplificado. Daría de esta manera, miren, así daría la lectura normal. Aquí está HH, ¿sí? Con la enzima de restricción, yo puedo cortar este fragmento, uy, y ya me daría acá, miren, 2 líneas. Ya tengo doble producto y eso significa que es heterocigoto para ese alelo. ¿Sí? Bueno. ¿Nadie más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?